realidad es que sí, de alguna manera, sí, algunas tareas, algunos elementos ya no serán tocados por la mano del hombre, sino serán reemplazados por las actividades de una máquina. Lo vivimos, los maestros de historia no me dejarán mentir, en la era de la revolución industrial, cuando mucha de la mano de obra que se ocupaba para la construcción, para el desarrollo de muchos elementos, de muchos productos, fueron poco a poco siendo reemplazados para requerirse ya un porcentaje menor, derivado de que, bueno, muchas de esas tareas eran reemplazadas ahora por máquinas. Ahora, en la era de la información, la era de tecnología, este vino siempre continuará latente. Yo hoy te quiero invitar a continuar invirtiendo en ti, a continuar creciendo, a continuar evolucionando y a convertirte en un gran maestro, porque no cabe duda que en manos de grandes maestros, estos avances que vemos seguramente resultarán transformadores, no solamente para ti, sino también para las personas y los estudiantes que te pueden rodear. Cuando hablamos del metaverso, es importante reflexionar un poco acerca del concepto. Desde luego que esto puede variar un poco dependiendo del autor, de autor en autor, pero muchos coinciden en que este concepto que hoy está tan de moda fue acuñado por ahí de 1994 en una novela de ciencia ficción llamada Snow Crash del autor Neil Stephenson. Y en esta novela, el metaverso es un mundo virtual persistente por el que el protagonista de esta novela navega. Hoy lo vemos de una forma mucho más clara de la mano de grandes elementos como, por ejemplo, los videojuegos. Y desde luego ya en la actualidad contamos con algunos dispositivos que nos permiten integrarnos o tenemos una experiencia inmersiva que nos permite experimentar mundos virtuales o también mundos reales sin salir o sin desplazarnos grandes kilómetros, estando en la comodidad de nuestro hogar o estando en un entorno controlado. Bueno, este término del metaverso nace precisamente en esta novela y presenta un mundo virtual en el cual tú tienes una serie de elementos con los cuales puedes interactuar, mundos que puedes crear, desarrollar, tener en cuenta para muchísimos elementos y muchísimos fines. Podemos observar una aproximación más reciente en el libro Ready Player One del autor Ernest Cline. En su creación, la sociedad en general, estamos hablando de una novela un poquito con, desde luego, ciencia ficción, con toques distópicos, pero nada alejada en muchos conceptos de lo que hoy realmente ya estamos viviendo. En su creación, la sociedad desarrolla gran parte de su vida en un entorno virtual inmersivo llamado Oasis. No solamente como una parte de entretenimiento, sino también incluso quienes hayan leído el libro recordarán que incluso el protagonista detalla, el autor, cómo incluso llega a tomar clases, va a la universidad dentro del oasis, dentro de este entorno virtual, dentro de este metaverso, en donde relata ciertos elementos curiosos, como por ejemplo que como estudiante, durante las horas de clase, eh, ellos tienen cierto control colocado, o el maestro ha establecido cierto control para que ellos no puedan abrir elementos o contenidos que no sean en este momento los que corresponden a la materia. Aunque claro, quienes hayan leído el libro seguramente recordarán que el protagonista pues tiene ahí un hack, un programita que le permite abrir algunos contenidos no académicos mientras están en horas de clase. Bueno, parte de estos elementos que hoy podríamos pensar, bueno, pues como que suenan muy futuristas, la realidad es que ya los hemos venido viviendo. Desde luego que esta situación excepcional de la pandemia ha acelerado muchos entornos.
venimos desde luego de una situación en la cual muchas escuelas, incluso a nivel básico, media superior, tuvimos que ocupar entornos como el que estamos hoy compartiendo, un Zoom, un Blackboard Collaborate, un Meet, en donde desde una conexión pudimos continuar compartiendo el conocimiento, realizando actividades, y el concepto del metaverso abona sobre esta tecnología buscando ser un poco más inmersivo en cuanto a su experiencia. Ahora, vamos a discutir algunos puntos acá y a tomar algunos elementos esperando que el tiempo sea benévolo con nosotros respecto a, bueno, cuáles podrían ser todas estas implicaciones. ¿Qué características tiene el metaverso? Si la experiencia actual de Internet se considera bidimensional, es decir, en estos momentos tú estás interactuando con un servidor a través de una pantalla en donde tú vas a navegar y desplazarte de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, pero bajo un entorno generalmente bidimensional. El metaverso se concibe como un elemento en tercera dimensión, en donde estarás caminando, entre comillas, a través de él, y a través de auriculares o gafas electrónicas tendrás una experiencia inmersiva en donde puedes voltear a izquierda, a derecha, mirar hacia arriba o hacia abajo y interactuar con este ambiente que se ha construido. En lo general, este metaverso es una versión inmersiva del Internet que se espera sea de próxima generación, probablemente representada por tecnología de realidad virtual o de realidad aumentada. Ahora, bueno, aquí las cosas comienzan a ponerse un poco interesantes porque comenzamos a integrar algunos conceptos que vale la pena comenzar a deshebrar. También tenemos el concepto de los mundos espejos, el mirror world. El metaverso se concibe como un mundo espejo diseñado para reflejar con precisión el mundo físico, pero también podría concebirse como un mundo totalmente inventado, como lo vemos en los videojuegos. Un mundo fantasioso, con su propia física, con sus propios efectos, con su propia experiencia, pero al fin y al cabo, un mundo espejo, donde podemos desarrollar ciertas actividades, tener cierta interacción, llevar a cabo ciertas experiencias. El metaverso podría parecerse al mundo físico, en el sentido de que a menudo se trata de emular cuestiones físicas de gravedad, de interacción con los elementos, muy similar y muy apegado a lo que sucede en nuestra realidad. Pero no quiere decir que todo el tiempo tiene que ser idéntico a él. Muchas veces tendremos algunas variantes interesantes dependiendo de las posibilidades o del entorno que en ese momento el desarrollador o más adelante incluso el docente, hay que comenzar a percibir al docente también en un futuro, así como ahora muchos ya interactuamos y creamos estos cursos, por ejemplo, en plataformas LMS de gestión del aprendizaje como un Blackboard, como un Classroom, como un Edmodo, como un Moodle, entre otros, en donde antes nos costaba un poco de trabajo llegar a concebir cómo subir nuestro curso, cómo publicar, cómo subir elementos, cómo diversificarlo. Más adelante, en un futuro, se piensa que el docente ahora también buscará crear estas experiencias inmersivas. Claro, así como ahora lo hacemos sin tener, digamos, grandes conocimientos técnicos en cuanto a programación, es decir, la mayoría de los docentes no es necesario que sepan de programación HTML, por ejemplo, o de hojas de estilo, o de JavaScript, por ejemplo, o de lenguaje Perl, o de lenguaje de inteligencia artificial, o XML, sino se presentan estos entornos, estos gestores intermedios que van a permitir o que permiten ya la gestión de nuestro contenido, de nuestra disciplina, de nuestro contenido didáctico a través de ese entorno digital. Y a través ahora también de estos metaversos y de estos softwares que nos permitirán crear estos ambientes de experiencia, podríamos también crear estos mundos, estos elementos que pueden estar apegados o no a la física, según como nosotros queramos
que nuestros estudiantes lo experimenten. También es importante recordar algunos conceptos que ya tenemos quizás también muy bien asimilados, pero que hace unos 30 años apenas estaban comenzando a acuñar. De hecho, muchos coinciden en que el mismo Neil Stephenson en su obra, en su libro de Snow Crash, acuñó también el término de avatar. ¿Qué es un avatar? Hola yo. Es tu personaje en un mundo virtual. Y esta representación digital puede parecerse a ti o puede también incluso lucir como una caricatura o ser tan fantástico como un personaje de Fortnite, uno de los videojuegos estrella en la actualidad, y que ya nos dan per se una aproximación del tipo de experiencias, del tipo de convivencia que se podrá llevar a cabo en los metaversos. Es importante también tomar en cuenta algunos conceptos que de repente podrían sentirse ya como muy conocidos, pero que a veces podemos traslapar o confundir con otros. Es importante tener en claro los siguientes conceptos cuando hablamos de metaverso. Primero es el VR, la realidad virtual. El VR es una experiencia totalmente inmersiva, en la que a través de un visor especial, como el que vemos en la imagen, y del que seguramente tú ya habrás visto en muchos lados, incluso ya hay algunos visores que se pueden adquirir en cualquier súper, no son muy caros, hasta ya algunos más avanzados como un Oculus, por ejemplo, que son dispositivos bastante poderosos, enfocados a realmente generar una experiencia. Te permite, a través de estas gafas y auriculares completos, sumergirte en un mundo virtual de 360 grados, totalmente inmersivo, en el que tú puedes moverte, desplazarte, voltear hacia arriba o hacia abajo, siempre y cuando uno no choque con las paredes físicas. Más adelante vamos a hablar un poquito acerca de, bueno, ¿realmente va a funcionar esto del metaverso? ¿Realmente requiero colocarme estos armatostes extraños y apartarme del mundo real, de esta belleza que tenemos en la realidad como mundo natural? ¿Realmente tengo que llegar a esa parte para experimentar el metaverso? Bueno, eso será parte de lo que también vamos a tratar de descubrir y desde luego dejar abierto para la reflexión. Pero bueno, tratándose de realidad virtual, vamos a enfocarnos a que es una experiencia totalmente inmersiva. Es algo, como su nombre lo dice, totalmente virtual. Te colocas un visor, en ese momento te apartas un poquito de tu realidad, de lo que en ese momento te está rodeando, y te vuelves parte de la experiencia de lo que en ese momento está pasando a través de este visor. Otro término que hay que recordar también y que a veces confundimos un poquito es el de la realidad aumentada, AR, Augmented Reality. Es una superposición digital proyectada en el mundo real. Seguramente hace algunos años te tocó ver, o incluso algunos que nos acompañan, a lo mejor incluso llegaron a experimentar, esta revolución del juego de Pokémon Go. Es un ejemplo muy claro de lo que es la realidad aumentada y sus diferencias con la realidad virtual. En la realidad aumentada, a través de un dispositivo como puede ser un teléfono inteligente, un smartphone, podemos captar en nuestra pantalla o seguimos conviviendo con el mundo real, pero dentro de esta pantalla podemos percibir elementos de realidad aumentada que generan una experiencia adicional. Retomando el ejemplo de este videojuego de Pokémon Go, seguramente muchos de ustedes llegaron a ver cómo la gente de repente andaba por los parques con su teléfono como una especie de lupa, viendo a través de él realmente lo mismo que vería afuera, pero dentro de la pantalla de repente por ahí en alguna esquina, boom, aparecía ahí un Pokémon y lo cazabas y lo atrapabas y continuabas tu experiencia. Y de repente evolucionó una experiencia colaborativa, de repente nos tocaba ver que hacían jornadas, quest, estas búsquedas en donde se juntaban muchas personas, se iban juntos o hasta de repente había hasta personas que se ofrecían para trasladar a los cazadores de Pokémon de aquí para allá para andar buscando
a aquellos, aquellas entidades ahí más difíciles de capturar. Elementos, por ejemplo, como el hot dog bailarín de Snapchat, esta famosa red social, o incluso dispositivos portátiles como Google Glass. Si bien este elemento, Google Glass, nunca despegó, sí nos pudo dar una probadita bastante interesante, pues eran unos lentes, como unos lentes, unas gafas totalmente normales, en donde, a diferencia de las gafas de realidad virtual, donde te, digamos, apartas totalmente del mundo real, con estas gafas tenías elementos adicionales que iban apareciendo en tus lentes sin perder de vista el mundo real, evitando que por ahí chocaras con alguna pared o que pues cayeras en alguna coladera abierta, ¿no? O incluso dispositivos como los que se están ocupando hoy día de realidad aumentada, como los Ray-Ban Histories, unos lentes también muy al estilo de Google Glass, que te permiten continuar desarrollando tus tareas, caminar por las calles e ir viendo información adicional que se puede ir presentando y que ya se están integrando a algunas, como fase de prueba, a algunos entornos de redes sociales. Entonces, hay que tener en claro estos conceptos y las diferencias entre ellos. Realidad virtual, totalmente mundo artificial, me mantengo un poquito alejado en ese momento de lo que me está rodeando, mientras que la realidad aumentada me permite seguir explorando mi entorno real y tengo por ahí en mi pantalla de mi teléfono o en pantallas que se proyectan en los cristales de mis lentes, de mis gafas, elementos adicionales, información adicional que me puede ir dando ahí, alguna videollamada, por ejemplo, muchos elementos que me permiten tener un poquito más integrado la información sin apartarme de la realidad. Y también, desde luego, la realidad mixta, MR, que incorpora elementos de la realidad virtual y de la realidad aumentada. Esta realidad mixta en realidad es algo que estamos apenas comenzando a ver y que se encuentra en evolución. La intención acá es que sí, una persona puede interactuar con objetos virtuales y del mundo real al mismo tiempo. Y los objetos virtuales pueden llegar a interactuar con los del mundo real. Imagínense las posibilidades que esto puede llegar a traer en la educación, la realidad mixta. Por ejemplo, el famoso hot dog de Snapchat, el hot dog bailarín, podría bailar sobre una mesa sin caerse de los bordes, es decir, el propio elemento virtual podría entender en dónde se está situando y cuidar de no caer de los bordes. Es un ejemplo muy sencillo. Ahora, imagínate en un ejemplo, en una sesión educativa donde quieres explicar algún experimento, por ejemplo, de química o de física, o cualquier cuestión en particular. La realidad es que, bueno, la tecnología promete continuar evolucionando y es muy conveniente comenzar a vislumbrar cuáles podrían ser los alcances y también las implicaciones en nuestro entorno académico. Otro concepto interesante que también muchas veces llega a aparecer cuando uno comienza a involucrarse en los temas del metaverso es la realidad extendida. También es un término general para tanto la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta. Y bueno, aquí ya son conceptos que estamos ya notando que se van a superponer. En un futuro se espera que eventualmente estas líneas que ahora estamos dejando lo más marcadas posibles para, bueno, comprender un poquito de qué va cada tecnología y cada tipo de realidad, eventualmente muy probablemente estas líneas que dividen a cada tecnología se van a desdibujar, se van a difuminar a medida que el metaverso se convierta en una realidad, lo que al final quedará como una realidad extendida. Y que este término muy probablemente sea el que en un futuro sea el que ocupemos de manera cotidiana como a la experiencia en general del metaverso. Es decir,
Muchas veces comenzamos a pensar en el metaverso y en la realidad virtual y, y sentimos así como que, híjoles, como que andar todo el tiempo con esas cosas que me cubren toda la cara, esos visores, y estar totalmente absortos fuera del mundo, como que no es la realidad que yo quisiera, no sé. Sin embargo, conforme la tecnología vaya evolucionando, estos elementos de realidad extendida creo que podrían significar una mejor integración y una mejor asimilación de lo que podemos llegar a tener más adelante como verdaderos metaversos. Hoy, la realidad es que ya estamos comenzando a ver muchos elementos que podrían significar y darnos un preámbulo de lo que podría ser más adelante un metaverso. Pero ya lo estamos viviendo hoy y lo vivimos actualmente desde diversos ámbitos y vamos a discutirlo porque es muy interesante. El metaverso hoy lo podemos ver en forma, por ejemplo, de los juegos de rol en línea, particularmente aquellos que son multijugadores masivos, juegos interactivos que forman la base de lo que muchos creen que será el metaverso. Millones de personas, de ahí este concepto de multijugador masivo, interactúan en espacios compartidos. Este tipo de interacciones, cuando uno las analiza, y la verdad es que afortunadamente hay mucha tela de donde cortar, muchas investigaciones muy importantes, de verdad, quien quiera interesarse en al término de su maestría o cuando vaya a comenzar su doctorado, hay temas aquí para tesis muy interesantes respecto a las interacciones, las experiencias que se pueden llegar a vivir en ese tipo de entornos. Aunque podría parecer como que solamente se aplica al entorno del entretenimiento como tal, pues es un videojuego. La realidad es que lo que se vive allá adentro, en las experiencias, valen mucho su análisis. En ese tipo de espacios, millones de personas interactúan, juegan, construyen cosas, visitan tiendas virtuales e incluso asisten a conciertos. Los ejemplos más conocidos incluyen videojuegos como Fortnite, Roblox, Minecraft o incluso Axie Infinity basado en NFT, un concepto que veremos un poquito más adelante. Quienes son padres, y sobre todo son padres en estos momentos de a lo mejor chicos, niños, niñas de más o menos 5 a 12 años, seguramente habrán visto que algunos de sus hijos juegan algunos de sus elementos, particularmente Roblox. Roblox hoy en día, a pesar de que uno de repente si eres padre y te has asomado ahí a ver qué está jugando tu hijo o qué está ahí moviendo ahí un monito, es considerado como uno de los primeros metaversos en sí. Y si tú te pones a observar un poquito y a reflexionar sobre las experiencias que viven los chicos en ese tipo de entornos, es fascinante lo que llegan a interactuar. Porque no solamente es el meterse a un jueguito y mover ahí algún elemento, algún avatar, cumplir con alguna misión o cumplir con lo que en ese momento el juego demande, sea preparar pizzas o sea intercambiar mascotas, sino que va más allá de ello. Los chicos hoy en día, a edades de 6, 7, 10 años, conocen a entender el valor de las transacciones, conocen a entender el valor de las cosas, el valor del ahorro, el valor de tener algo, de poseer algo y ser dueños de algo, de un ente no fungible o de un token no fungible. ¿Cuántas veces no hemos visto que los chicos de repente hierven en fervor porque el día de mañana va a salir la nueva edición especial de mascotas de Adopt Me, que solamente van a estar disponibles durante 24 horas? Bueno, desde luego que parte de un estilo de entretenimiento, pero también es parte de lo que en el metaverso genera experiencias que van a impactar, desde luego, en el entorno real. Oculus y Horizon Workrooms son ya también un ejemplo muy claro de lo que podría ser más adelante el metaverso.
Sabemos que hace ya algunos meses Facebook, ahora Meta, anunció con bombo y platillo su incursión próxima en el metaverso y lo que ellos vislumbran como el futuro, no solamente en cuestión de entretenimiento y de convivencia social, sino lo que va a impactar también en cuestión de trabajo colaborativo y desde luego en cuestión de educación. Facebook compró Oculus en 2014 y si bien Oculus ha sido una plataforma de realidad virtual líder durante años, hoy en día se vislumbra que puede ser el portal para lo que muchos esperan sea un vistazo del metaverso. De hecho, la red social ya presentó una experiencia de trabajo virtual llamada Horizon Workrooms, en donde en una especie de sesión de realidad virtual de Zoom, tú puedes interactuar a través de tus avatares con tus colaboradores basados en entornos virtuales que, bueno, pues tienen ahí algunas peculiaridades, no solo en el entorno gráfico, sino también algunos elementos que más adelante vamos a vislumbrar que podrían considerarse como ventajas y que pueden ayudar al desarrollo social. No quiere decir, y la intención de esto es, no buscamos y no se busca reemplazar el entorno real. La realidad es que, como hemos observado en los conceptos, muy probablemente comencemos después de algunos años a convivir con estos elementos de realidades mixtas que nos permiten interactuar y aprovechar lo mejor de ambos mundos. Otro ejemplo de lo que vemos hoy ya como metaverso y que comenzamos a explorar ya hace algunos años, no es tan nuevo, es esta aplicación llamada Second Life, un mundo virtual en línea que nació en 2003. Este es un ejemplo muy temprano de experiencias sociales en el metaverso, aunque no se considera como tal un emor, es decir, no está pensado 100% para jugar. En realidad, Second Life es un entorno que busca ser una red social de mundo abierto con estos avatars. El metaverso podría parecerse a una versión VR de realidad virtual de Second Life, en donde tengamos nuestro propio entorno, nuestros propios assets digitales, nuestras propias pertenencias. Y si tú piensas, bueno, ¿para qué yo quisiera una cosa digital o gastar dinero real en algo digital? Bueno, te invito a, si tienes hijos, a observar un poquito su comportamiento cuando intercambian cosas o entidades digitales. La realidad es que va más allá de la simple ocisidad o el simple hecho de presumir tengo algo que nadie más tiene. Va un poquito más allá. Hay cuestiones ahí, desde luego, psicológicas, hay cuestiones ahí, desde luego, sociales, que vale la pena observar y estudiar y conocer sus implicaciones. ¿Puede esto impactar en mi entorno académico formal? Bueno, la realidad es que podría hacerlo. Yo quiero que reflexiones y aquellos que, digamos, cruzan los 40 años, así como un servidor. Reflexiones hace 20 años, ¿en dónde te encontrabas? Hace 20 años se comenzaba a vislumbrar cómo serían las plataformas de gestión del aprendizaje, los LMS, que hoy estamos viviendo y cotidianamente conviviendo. Y en ese entonces se hablaba de muchas cosas. Se hablaba de que esto iba a acabar con las universidades reales, de que desde el momento en que se abriera una plataforma en la que solamente podías conectarte y desde ahí tomar clases, ya nadie iba a querer asistir a clases. La universidad tradicional iba a perecer, todo iba a ser a través de cuestiones digitales. Y la realidad, me parece, considero que no ha sido así. La realidad de las cosas es que en lo general tratamos de buscar equilibrios, buscamos aprovechar lo mejor de ambos mundos y sabemos y debemos entender en qué momentos, sobre todo aquellos que somos docentes, docentes digitales y que tenemos a cargo el saber en qué momento y definir en qué momento un estudiante
va a interactuar con cierta herramienta y en qué momento no, o en qué momento será el correcto. Hemos observado que en la realidad este contacto presencial es necesario, es vital y lo seguirá siendo. La cuestión será, como veíamos en nuestra frase inicial de este webinar, cómo podemos transformar, hacer mejor nuestro entorno, apoyándonos en la tecnología. Y no se trata de sustituir nada, simplemente como buenos chefs, cómo podemos encontrar esa receta adecuada para poder integrar estos elementos a nuestra vida real. Y desde luego que la tecnología seguirá avanzando. Ese es algo que, pues bueno, es difícil de que pare, y es importante ir concibiendo. Así como actualmente vemos y estamos interactuando a través de este Zoom o tenemos un teléfono que está constantemente conectado a la red. Hace 15 años eso ni siquiera era totalmente concebido. Así como hoy lo vemos como algo natural, muy probablemente muchos de estos elementos que hoy podemos pensar como que ya es demasiado, muy probablemente sea parte de nuestra vida cotidiana, pero es nuestro deber conservar esa parte humana y poder, con esas herramientas, hacer algo trascendental. El metaverso hoy también nos ha traído los famosos NFTs, los tokens no fungibles, certificados de autenticación basados en la tecnología del blockchain, una tecnología que busca la descentralización. ¿A qué nos referimos con esto? Hoy en la actualidad el Internet y en lo general muchas cosas no son descentralizadas. Es decir, el Internet, muchas de las páginas y tecnologías que ocupamos están centralizadas. Es decir, alguien lo posee. Tú entras a Facebook y entras a WhatsApp y entras a Google y usas Maps y usas YouTube y no son descentralizados. Sabes que dependen de una entidad y quizás, bueno, con sus ventajas y desventajas, esas entidades, esas empresas, se han hecho de una gran cantidad de poder que puede ser ocupado para muchos fines. Lo que busca la tecnología del blockchain es descentralizar, darle a todas las personas que deseen participar la capacidad de poder tener algo dentro de esta red, propinar o dar u otorgar seguridad y certeza a muchos procesos. Si bien esta cuestión del blockchain, de los NFTs, ha sido ahorita más comúnmente conocida por los términos de las criptomonedas, cuando suben, cuando bajan, cuando alguien se hace millonario o cuando alguien queda en pobreza extrema por meter todos sus ahorros en una criptomoneda, la realidad es que va más allá de ello. La tecnología del blockchain o de lo que se presume será la verdadera web 3.0. Yo sé que ya muchos autores ya van por la web 6 o por la 5, pero la realidad es que la web 3.0, muchos están seguros que será a través del blockchain, de esos entornos descentralizados que te van a permitir la generación de contratos inteligentes, de certificar algo de manera digital. Por ejemplo, yo quiero que te pongas a pensar ahorita en si compras a lo mejor una casa. ¿Qué es lo que haces cuando vas a comprar una casa? Bueno, pues acudes a un notario. ¿Por qué vas con un notario? Porque es él quien te asegura o te debe asegurar que hay certeza, que hay legalidad, que es tuyo ello. Necesitas una entidad que te dé esa certeza. Bueno, así como existe la figura del notario, así será la tecnología del blockchain, una tecnología de base de datos que va a permitir asegurar y dar certeza en muchos tipos de transacciones, sean cuestiones de transacciones meramente monetarias, como son criptomonedas, o sean transacciones incluso académicas, un título, por ejemplo, un certificado académico, un curso, por ejemplo, la aprobación de ciertos elementos, todo quede cifrado y guardado en tecnología de blockchain para asegurar su confiabilidad. Esto da para mucha investigación, pero créanme, hoy ya lo estamos comenzando a ver, pero no es ni la punta del iceberg. Mucha de la tecnología que usaremos en los próximos años estará basada precisamente en el blockchain.
Y se espera que mucho de lo que veremos como el metaverso esté sustentado en esta tecnología. Ahora sí, ¿cuáles son entonces las posibilidades y las implicaciones en la educación? Tanto los estudiantes como los profesores pueden reunirse, esta podría ser una de las principales características del metaverso, en un espacio digital a través de sus dispositivos de realidad virtual, independientemente de su ubicación en la vida real. Suena un poco lo que ya estamos haciendo actualmente, ¿no? Ya nos estamos reuniendo en un entorno digital a través de dispositivos, pues, digamos, de conexión a través del Internet. Solamente recordando un poquito lo que vimos al principio de la sesión, el Internet opera de manera bidimensional. Aquí lo que se busca es que esta funcionalidad sea totalmente inmersiva y que pueda conducir a una mejor experiencia educativa, desde luego para aquellos que estén dispuestos a buscarla. Por ejemplo, el maestro, hablando en una sesión normal, podría no solamente estar aquí platicando amenamente sobre sus descubrimientos, sino también mostrar en ese momento a sus chicos conectados ahí en una sesión en el metaverso, un entorno 3D inmersivo. En cualquier momento, los escritorios, las sillas de un salón pueden dar paso a una recreación de, en persona, de un hito histórico, por ejemplo. Imagínense lo que sería trasladarnos en ese momento a un ambiente 100% virtual, por ejemplo, o de realidad aumentada, o de realidad mixta, en donde podamos interactuar con algún elemento histórico, por ejemplo. Los estudiantes podrían explorar como deseen. Ya hemos visto ejemplos de ello. Hubo un experimento de Google Expedition, un proyecto que desgraciadamente también ya no está en funcionamiento, en donde a través de los Google Glasses o de estos visores, los estudiantes podían ir de tour con el maestro podía generar un ambiente, elegir a dónde querían ir de tour e ir con todos sus chicos a explorar las ruinas griegas, por ejemplo, o el fondo del mar. De esta manera se pueden crear esas experiencias inmersivas, algo seguramente si viste la película de Buscando a Nemo, cuando el maestro Raya los lleva ahí a explorar el mar y les va enseñando todo. Bueno, en lugar de irnos de excursión, pese a con los peligros y responsabilidades que conllevan, bueno, podríamos crear con mucha facilidad estos entornos virtuales, esas experiencias que podrían llevarnos a entender mejor, a valorar mejor algún elemento histórico, alguna edificación antigua, etcétera. Yo les quiero platicar que hace algunos años tuve la oportunidad de conocer en Francia un palacio que se llama el Palacio de los Papas. Es un palacio que fungió durante muchos años como residencia del Papa en la provincia de Aviñón, en Francia. Pero lo que les quiero platicar de ahí es que es un lugar muy antiguo, muy bonito, arquitectónicamente muy agradable, pero ahí lo que nos daban eran unas tablets, y estas tablets tenían un programa de realidad aumentada. Fíjense lo interesante que es cuando tú puedes llegar a combinar cuestiones tan antiguas, te estoy hablando de un edificio de hace más de 700 años, con la tecnología. Entonces, tú podías estar en una sala de este palacio, ambientada más o menos a como se encontraba hace tantos números de siglos. Pero si tú tenías tu tablet y la ponías de frente, podías tener en realidad aumentada una percepción real de cómo en ese entonces cocinaban las cosas, de cómo se almacenaban ciertos documentos. Podías ver ahí en tu tablet, sirviéndote de visor, cómo era en ese momento exactamente el lugar que tú estabas pisando. Eso en términos educativos para mí fue una experiencia bastante trascendental. Mi hija en ese momento que iba con nosotros de 5 años, fue algo genial. O sea, generalmente para los niños de repente les resulta aburrido ir a un museo y decir, pues sí, edificio viejo, ¿no? Genial. Cuando tú le das ese elemento, ese contexto, que puede ir desde un audiolibro, una guía, desde luego también resulta trascendental, pero cuando tú lo llegas a ver incluso ahí a través de esta realidad mixta,
le das un contexto totalmente adicional, le da un sabor muy interesante. Ese tipo de experiencias son las que más adelante podrían llegar a vivir en la educación dentro de las experiencias del metaverso. Los maestros podrían construir paisajes virtuales. Hoy en día sabemos que construir ese tipo de entornos virtuales como los videojuegos, por ejemplo, sabemos que, bueno, requiere de cierta preparación específica, de cierta disciplina, pero así como en su momento antes se necesitaba de alguien experto en programación para que pudiera subir algo y publicar algún artículo o publicar un contenido, publicar un curso en donde a lo mejor un docente que no tenía conocimiento tecnológico no podía hacerlo y que hoy sí es posible. Así también más adelante se prevé que sea posible que los docentes, sin tener grandes conocimientos de ambientes virtuales, pueden construir esos paisajes. La realidad es que incluso ya hoy los chicos con herramientas como Roblox Studio pueden llegar a construir esos entornos virtuales de manera muy sencilla y que tú puedas integrar este tipo de entornos a una secuencia didáctica totalmente académica y enseñar y aprender en el metaverso. Si bien este concepto puede sonar lejano, así como que algo como que no, ya no me va a tocar, la realidad y lo que estamos viendo actualmente es que, bueno, ya existen situaciones que están tomando estos elementos y lo estamos viviendo hoy en día, hoy 2022. Así que, bueno, no está tan lejos ello. Si bien sí la tecnología inmersiva podría tomar un poquito más, ya uno puede comenzar a construir este tipo de entornos, ¿no? En un Second Life, en un Virbela, por ejemplo, donde puede uno comenzar a construir en entornos virtuales estos elementos colaborativos que permitan diversificar el conocimiento, que permitan la exploración y la experiencia de una manera diferente. Y sabemos que cuando podemos integrar esos elementos en la educación, la forma en cómo pueden apreciar nuestros estudiantes cambia de manera totalmente distinta. Aprender a usar la realidad virtual en las escuelas presenta varios beneficios sobre los modelos tradicionales, ya que permite a los niños, como hemos comentado, visitar lugares del pasado o realizar experimentos peligrosos o que podrían percibirse como peligrosos en un entorno virtual totalmente seguro. Se podrían diseñar incluso también entornos que parezcan 100% realistas. Según el metaverso de nuestra elección, nosotros como educadores tendríamos la posibilidad, la capacidad de diseñar un entorno que sea realmente sorprendente y que cautive a estudiantes, no importando si son muy jóvenes o ya medio veteranos. Aparte de la inmersión visual, los mundos del metaverso también pueden ofrecer más interacción física. Algo que ahorita podría concebirse como un poquito difícil. Bueno, pues ¿cómo puedo interactuar físicamente si no lo estoy tocando? Bueno, la realidad es que cada vez están surgiendo más sensores, más elementos, controladores que están diseñados para sentirse naturales y que pueden replicar manos y dedos mientras el estudiante está usando este equipo. Esto como resultado dentro de la educación nos podría permitir diseñar experiencias de aprendizaje donde se utilice el movimiento de las manos. Ejemplos, por ejemplo, como el de escribir o mostrar el lenguaje de señas. Y una vez que están fuera del mundo virtual o de esta realidad mixta aumentada y se regresa al mundo real, la memoria muscular nos va a permitir revivir esta experiencia aprendida, lo cual nos va a permitir que no se sienta gran diferencia entre uno y otro, es decir, sí puede coadyuvar a un mejor aprendizaje este tipo de interacciones. Ahora, la pregunta del millón, y con esto cerramos ya esta parte del webinar. ¿Funcionará? ¿Realmente vamos a andar todos con nuestros lentes de realidad aumentada por aquí y por allá, saludándonos, teniendo cuidado de no chocar o de que no nos distraiga una pantalla o de no pegarnos con la pared o de no tropezarnos con el banco? ¿Funcionará?
Si bien las aulas de realidad virtual suenan fantásticas en papel, también es cierto que desde un punto de vista crítico debemos considerar los pros y contras, como en toda tecnología. Los niños, por ejemplo, con discapacidades como problemas de audición y visión, tal vez necesitarían adaptaciones especiales que tal vez no puedan recibir. Yo mismo me pregunto como docente, digo, bueno, yo que uso lentes y que tengo una pues graduación considerable, pues es muy incómodo de entrada, así con los lentes encima, colocarme un visor, por ejemplo, es muy incómodo, un visor de realidad virtual. E incluso sin los lentes, ahí con toda la tecnología y el Oculus y toda la parafernalia, después de cierto rato llega a cansar, llega a ser incómodo, es decir, estamos colocando unos cuerpos, elementos pegados a nuestro cuerpo que no son naturales, llega a cansar, de tal manera que ese quizás pueda ser uno de los principales contras que incluso podrían determinar si realmente esto del metaverso llega a explotar y a percibirse y a usarse como está pensado o no. Sin duda, también se encuentran diversos temas de privacidad digital que deberán ser solventados para asegurar un entorno seguro. Lo estamos viviendo hoy en día. Cada vez estamos usando más aplicaciones, más tecnología. Colocamos contraseñas, colocamos nuestros biométricos, colocamos nuestros datos personales. Y en un entorno donde la legalidad a veces no está del todo definida, habría que ponernos a pensar si no valdría la pena primero solventar toda esta parte antes de comenzar a meternos todavía un poquito más en esos entornos. Es algo que también hay que tener en cuenta. Experiencias reales, panoramas virtuales. La experiencia, una experiencia real de lo que hemos vivido hace algunos años, nos habla de que no será tan fácil si se requiere de este tipo de dispositivos, de este tipo de armatostes, no va a ser tan fácil acuñar el metaverso como Mark Zuckerberg quisiera. Por ejemplo, por ahí del 95 salió, no sé si alguien aficionado a los videojuegos lo habrá conocido, el famoso Virtual Boy, un dispositivo como visor que prometía ser la próxima revolución de inmersión en los videojuegos. Salió en 1995, hace ya más de 20 años. ¿Saben cuándo se descontinuó? Ese mismo año. Fracasó totalmente. ¿Por qué? Porque no se vendió. Los chicos no les resultó nada atractivo tener que andar cargando este armatoste, este visor por todos lados, que además tenía un soporte. Imagínense, ahora voy a jugar con mi amigo y se llevaban todo y o salía a la calle. No, no era algo, no fue algo que funcionara. Aparte de que, bueno, el visor tenía unos tonos ahí rojos bastante, un poco atractivos. ¿Quién no se acuerda hace unos 7 años, cuando comenzaban a salir las pantallas en 3D para la casa? Se presentaron como la siguiente revolución en experiencias inmersivas. Seguramente algunos de ustedes llegaron a comprar alguna, venían con sus lentes y todo. ¿Por qué no prosperó si realmente era una experiencia? Bueno, tú te los ponías y la verdad es que pues era padre ver ahí cómo salían los elementos y veías buscando a Nemo y salía Dory por aquí y Nemo por allá y los podías casi casi tocar. Hoy están totalmente descontinuadas las pantallas en 3D. Experiencias reales de lo que nos ha tocado vivir y de que hay que tomar en cuenta si realmente queremos pensar en el metaverso como algo que podría o no prosperar. ¿Cuál es el pronóstico? Bueno, pues dependerá de muchas cosas. En una apreciación muy personal, yo sí creo que el factor determinante es el equilibrio. Mientras sea un visor que te
saque totalmente de la realidad, de que te haga tropezar con el gato por andar ahí caminando virtualmente en un mundo, o te tropieces o te golpees, difícilmente un servidor considera que podría llegar a tener un gran auge, al menos ese tipo de experiencias. Sin embargo, sí considero que algunos elementos de ciencia ficción que hemos visto en algunas películas, por ejemplo, el estudio de Tony Stark en Avengers, el laboratorio, o el laboratorio de investigación de Minority Report de Tom Cruise, sí nos presentan tecnología inmersiva que muestra este equilibrio entre la realidad y las cuestiones de tecnología aumentada que sí pueden ayudar. Es decir, estoy trabajando en un entorno real, pero tengo la posibilidad de interactuar con esos elementos adicionales a mi alrededor, que no solamente puedo vivir de manera individual, porque eso es otro tipo de las cuestiones. Cuando tú te colocas estos visores, la parte colaborativa en el entorno real desaparece. Si tenías a alguien junto, ya no lo puedes ver. Aquí sí, en este tipo de entornos sí. ¿Llegará algún momento que tengamos este tipo de tecnología, así como vemos en las películas? Bueno, ya eso dependerá, pero yo considero, en mi muy particular punto de vista, que si no llegamos a esta parte, difícilmente vamos a depender de tener visores para poder estar conectados a un metaverso. Va a ser algo un poco complicado. Entonces, bueno, este ha sido un ejercicio, un poquito de reflexión acerca de lo que estamos viviendo hoy en día y también acerca de lo que podríamos llegar a vivir y de cómo esto puede afectar y cómo podemos sacar provecho en el entorno educativo y académico. Sin duda, la realidad de las cosas es que la tecnología sigue avanzando, no se puede parar y a pesar de que siempre será trascendental, siempre será vital este contacto físico, estas sesiones presenciales, tocar un libro, sentir un libro o leer un libro, bueno, es este equilibrio que podemos buscar con la tecnología la que nos puede ayudar a continuar creciendo, continuar evolucionando y buscar grandes experiencias para nuestros estudiantes. Les quiero agradecer mucho por su atención, espero haya sido de interés y bueno, pues nos quedamos unos minutitos más para responder algunas preguntas, algunas dudas que tengamos durante esta plática y este tema que bueno, pues seguirá evolucionando seguramente. Adelante, maestro. Muchas gracias, maestro Iván, por esta excelente información que nos comparte, por esta reflexión que pues ya nos está llegando toda esta parte de la tecnología y nos tenemos que adaptar y pues hacer el mejor uso posible de ella. Tenemos ya unas preguntas en el chat. La primera de Elena Morales nos dice, maestro Iván, esos juegos que mencionó los considera recomendables para los niños. Me imagino que es cuando mencionó el tema de las aplicaciones de Roblox. Entonces, adelante, maestro Iván. Está apagado su micrófono. Ay, Desde listo. luego que es un tema interesante. Aquí no considero que haya respuestas absolutas. Yo considero que en lo general como docentes y como padres debemos buscar ese equilibrio, buscar las experiencias virtuales, las experiencias reales, supervisar adecuadamente estas experiencias en ambos ámbitos, sea el real o sea el virtual, tener una comunicación adecuada, ya sea con nuestros hijos o con nuestros estudiantes. Yo sí considero que son experiencias que nutren bastante para muchos sentidos. Desde el punto de vista ya como opinión personal, yo te puedo comentar que yo crecí con los videojuegos, yo soy chico Nintendo. Y la realidad es que a mí me ayudó mucho en muchas cuestiones educativas. Depende también, desde luego, qué tipo de videojuegos. Siempre hay que estar atento a así como de repente vemos o cuidamos que no vean contenidos que no son apropiados para cierta edad. Es exactamente igual en los videojuegos. No se trata de satanizar por satanizar ni de ensalzar por ensalzar. Debe ser una revisión adecuada acerca de los contenidos, pero sí considero que pueden traer experiencias muy interesantes
siempre y cuando se sepa llevar. Yo, por ejemplo, gracias a los videojuegos puedo decir que aprendí muy bien el inglés, de manera natural. Eso es lo que a mí me ayudó bastante. En cuestiones motrices también me ayudó muchísimo. Y ahora, como lo vemos también en cuestiones de colaboración, de integración social, la realidad es que antes no teníamos esa tecnología. Creo que sí es algo muy importante. El hecho de que los chicos, evidentemente cuidando que convivan con gente de su edad, cuidar muchas cuestiones de la privacidad, de hablarles, decir que cuiden su privacidad, de que no den su identidad a cualquier persona desconocido. Pero siempre y cuando sea un entorno adecuado, ideal, sí pueden llegar a generar entornos de convivencia bastante interesantes, de los cuales vale mucho la pena aprender. Así como en la escuela, afuera, se puede llegar a aprender mucho de la convivencia también ahí adentro. Y al final, como siempre lo hemos dicho, ni una ni otra sustituye a cuidar que se siga apreciando tanto la cuestión real como la cuestión natural, no perder la capacidad de asombro para mí es muy importante, porque los chicos viven experiencias a muy temprana edad que nosotros vivimos quizás a los 20, a los 30, y que eso hace que disminuya su capacidad de asombro. Cuando tú pierdes la capacidad de asombro, muchas veces pierdes la capacidad de querer aprender más. Cuando tú te asombras, cuando tú te sorprendes de muchas cosas, quieres aprender más, quieres continuar, te sigue pareciendo maravilloso el entorno real y el entorno virtual. Y eso es un sentimiento que hay que mantener vivo. ¿Cómo lo hacemos? Con mucha comunicación, con algo de control, desde luego, poniendo sus límites adecuados y equilibrio entre la cuestión real y la cuestión virtual. Que sigan jugando afuera, que sigan jugando también en el real, pero buscando un equilibrio al final, ¿no? Esa es mi opinión en ese aspecto. Gracias, maestro Iván. La siguiente pregunta de Olivia A. Dice, ¿cómo crear esas experiencias inmersivas en el aula? Los invito ya en la actualidad hay muchas herramientas, los voy a compartir en el chat. Eh, Busquen por favor la herramienta de Virbela. También les comento que continuamente en la universidad estamos generando cursos donde estamos explorando estas herramientas de manera muy práctica, aplicadas al entorno educativo, social. Virbela, por ejemplo, ya es una de las herramientas más usadas en cuestión de entornos virtuales, donde tú puedes crear tu propio entorno virtual, tu propia aula, puedes invitar a tus estudiantes a generar este tipo de experiencias y puedes trasladar un poquito de tu vivencia académica diaria hacia ese entorno y te vas a dar cuenta cuando tú le presentas entornos diferentes a tus estudiantes, te das cuenta que de repente estudiantes que tú pensabas que eran muy apagados o incluso a lo mejor los tenías catalogados como apáticos, en entornos diferentes muestran un comportamiento totalmente distinto. Son otros. Eso es para el docente, es algo bastante importante, es invaluable, en el sentido de que puedes conocer, puedes entender, te pueden transmitir a tu estudiante conocimientos y experiencias acerca de contenidos académicos que de otra forma a lo mejor en un entorno presencial hubiera sido más complicado. Te das cuenta de muchas cosas interesantes y eso como experiencia, como docente, cuando tú comienzas a integrar ese tipo de tecnologías, comienzas a diversificar un poquito tus entornos, te das cuenta que puedes nutrir de una manera diferente y el contexto académico puede ser apreciado de una mejor manera a que si solamente lo damos en un solo canal, ¿no? No quiero decir con esto que debamos desaparecer libros ni nada, como siempre lo hemos mencionado, hay que buscar el equilibrio y buscar cómo podemos ir integrando esos elementos, ¿no? Pero bueno, Virbela es un ejemplo muy interesante que les sugiero exploren. Tienen ahí algunos planes ahí gratuitos con los cuales puedes comenzar a crear algunos entornos interesantes y no se requiere mucho conocimiento técnico para hacerlo. Gracias, maestro Iván. Siguiente pregunta de Laura Alcázar.
¿cuáles son los conocimientos que como docentes necesitamos para poder diseñar o crear esos entornos virtuales? Ahí viene un ejercicio muy interesante, ¿no? Porque viene también una base de luego pedagógica. Nosotros en la universidad, a través de las diferentes maestrías y doctorados, buscamos precisamente esa integración, buscamos crear esa sinergia en la cuestión humana, no hay que olvidar que somos una universidad humanista, en la cuestión humana, en la cuestión tecnológica, y desde luego que todos los elementos que vamos integrando en cuestión de pedagogía, los vamos a ir canalizando. En realidad, hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta. Cuestiones, por ejemplo, del simple análisis, del diseño, de primero observar claramente cuáles son tus objetivos para tus estudiantes, cuál es el entorno de tus estudiantes, porque a veces también la realidad de las cosas es que por mucha tecnología que nosotros podamos integrar como docentes, pues también hay que revisar a qué tanta tecnología eh, eh, puede estar al alcance del alumno, ¿no? Y sobre ello, elegir las herramientas adecuadas para que sea una experiencia ideal y no frustre al estudiante, ¿no? De repente hemos tenido experiencias muy padres en donde incluso entornos en los cuales no se considerarían como 100% académicos. Llámese incluso, por ejemplo, un WhatsApp. Muchos maestros que, por ejemplo, están en comunidades, nos da mucho gusto que después de haber cursado su maestría, nos dicen, maestro, gracias porque ahora veo esta herramienta de una manera diferente. Sí sé que es una herramienta para chatear, pero ahora puedo generar un grupo adecuado, un seguimiento adecuado, una planeación adecuada para esa misma herramienta que podría ser tan simple como un WhatsApp, ocuparla y sacar el beneficio, porque mis estudiantes en la comunidad pues tienen sus teléfonos, pero solamente tienen su plan de datos que WhatsApp les permite navegar de manera ilimitada. Por eso puedo ocupar esa herramienta. Y con ese tipo de elementos, cuando tú ya tienes ese conocimiento, ese bagaje, las posibilidades son infinitas, ¿no? Por eso hablábamos un poquito también de esa frase, ¿no? A veces nos da un poquito miedo, nos intimida la tecnología porque sentimos que nos va a quitar trabajo, que nos va a quitar remuneración. Y cuando nosotros entendemos y vislumbramos las ventajas de integrar la pedagogía, la tecnopedagogía, nuestros conocimientos de disciplina, con esas herramientas podemos potenciarla y alcanzar muchos elementos que a nosotros como docentes nos va a permitir seguir creciendo y poder seguir impactando de una mejor manera a nuestros estudiantes, ¿no? La realidad es que se requieren, sí, algunos elementos, pero lo principal es saber analizar y sobre todo tener muy en claro el objetivo que quieres lograr con tus estudiantes. Gracias, maestro Iván. Y vamos con la última pregunta de la doctora Nayeli Torres. Maestro, ¿qué opinión le da el aspecto ético en el metaverso? ¿Considera podríamos ejercerla o se perdería en cierto grado? No, yo considero que todos estos elementos, de hecho mencionábamos un poquito en la presentación, estos elementos de ética, cuestiones de colaboración, cuestiones humanas, deben de perdurar. Por eso es muy importante no solamente presentar la tecnología por la tecnología y ya, sino realmente hacer un ejercicio reflexivo de revalorización de nuestros elementos en cuanto a empatía, en cuanto a la cordialidad, en cuanto a la colaboración, en cuanto a la solidaridad, para trasladar esos valores a este tipo de entornos. Cuando tú los trasladas y buscas la manera de integrarlos, seguramente habrá la manera de hacerlo. Pero también es muy importante, si bien hay gran labor en nuestro entorno, a nuestro alcance, también será desde luego importante que esas herramientas presenten los mecanismos adecuados. Y afortunadamente se han venido ejerciendo, ¿no? Si bien ha habido casos en los cuales se ha observado que de repente la tecnología o la herramienta llega a abusar un poquito de nuestra información o de lo que le estamos dando a cambio de su uso, también ha habido ejercicios interesantes en donde se le ha devuelto un poquito de poder al usuario para precisamente preservar esas cuestiones éticas. Entonces, será un tema trascendente y será un tema muy interesante. Y la verdad es que también como docentes investigadores, como docentes tecnológicos, también hay una gran cantidad, hay un gran campo de trabajo ahí
en cuestiones de ética tecnológica, en cuestiones ahí de pedagogía, que puede ser muy interesante ponerse a estudiar y ponerse a aplicar. La verdad es que es un campo muy interesante y si bien, como hemos hablado, ha habido muchos cambios en cuestión laboral, va a haber y continuará habiendo algunas actividades que poco a poco sean suplantadas por la tecnología. También se están abriendo muchísimas nuevas oportunidades y pues mientras tú estés dispuesto a continuar aprendiendo, a seguir creciendo, seguramente encontrarás muchos elementos y por ello la importancia de continuar integrarnos a este tipo de planes para continuar evolucionando y saber en qué momento podrá llegar a ocupar este tipo de tecnologías. Gracias, maestro Iván. Tenemos otra pregunta del maestro Francisco Manuel. Él nos comenta, maestro, ¿considera que este tipo de tecnologías estarán al alcance del público en general o solo lo podrá usar cierto sector económico favorecido? Bueno, hemos observado a lo largo de los años que sí, la tecnología nueva es habitualmente cara, pero así como hemos observado que poco a poco cada vez más personas hemos tenido acceso al internet móvil, a los dispositivos inteligentes, cuando hace muchos años, hace 10, 15 años, traer un celular era así como de, órale, trae un celular, se ve que es millonario, y la realidad es que hoy es un dispositivo de uso común, ¿no? ¿Qué tipo de dispositivos serán usados de manera masiva en un futuro? ¿Serán estos visores que hemos observado? ¿Serán estos entornos tipo Tony Stark? Bueno, pues será algo que estará por verse. Pero la realidad de las cosas y lo que nos ha presentado la experiencia es que si bien en un momento puede ser poco asequible, poco a poco, conforme va evolucionando y creciendo la tecnología, va siendo parte de la mayoría y mucha gente puede tener la posibilidad de ejercerla, ¿no? O si en algún momento las universidades también pueden hacerlo y también ser ahí un buen entorno para comenzar a aprender acerca de esas nuevas tecnologías. Entonces, bueno, considero que poco a poco sí podría irse masificando su uso. Perfecto, maestro Iván. Pues me parece que ya no hay más preguntas. Agradezco enormemente su apoyo y su excelente ponencia que nos ha dado el día de hoy. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este webinar. Agradezco la participación, por supuesto, del maestro Iván, del maestro Giovanni, coordinador de la maestría en tecnología educativa, que mucho tiene que ver con el tema de hoy, y del director maestro Francisco Rosillo, director de los programas de profesionalización docente, por hacer este evento posible y deseo que tengan todos una excelente tarde. Les estaremos esperando a quien aún no son alumnos UPAEP en su casa, UPAEP en su maestría de educación, y a quienes ya son alumnos, invitar y compartir esta experiencia. Los esperamos en los siguientes eventos y que tengan una linda tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego.